Yo creo que usted puede ponerse sobre sus pies en esta hora. Yo creo, haga un ejercicio. Hagamos el ejercicio pentecostal. Hagamos el ejercicio pentecostal. Un pentecostal no hay que decirle que alabe. No hay que decirle que levante las manos. Oh, Abba Padre, oh, gloria al Cordero, oh, alabanza, 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 aleluya, aleluya, aleluya. Hogar habla de hoguera, hoguera habla de fuego, fuego habla que hay luz y hay calor, fuego habla que hay presencia. Oh, aleluya, el fuego atrae. Oh, el fuego atrae. En el año 16 llegaron los pentecostales. En el año 16, aleluya, hablando de mi tierra, Puerto Rico, 100 por 35, azotado por la miseria, los campos llenos de gente que lo que bebía era alcohol, pitorro, y había tantas cosas. Pero llegó un hombre que fue lleno del poder del Espíritu Santo. Se paró en las calles de mi tierra, Puerto Rico. Comenzó a hablar de algo extraño. Algo que se llama poder de Dios. Oh, aleluya. Y desde el 16 hasta el presente, el poder del Espíritu Santo. No hay diablo, no hay demonio, no hay nada que pueda apagar Pentecostés. Oh, aleluya, creo en Pentecostés. Alabanza, sigue adorando, sigue adorando. Me gustaría que tiren una toma hacia este pueblo. El movimiento misionero mundial inicia el año 2026. Familias llenas del fuego del poder del Espíritu Santo. El psicólogo se quedó corto. La ciencia se quedó corta. La nueva teología dice, ya no hay que hablar de sanidades. Ya no hay que hablar de milagros. Ya no hay que predicar para que alguien se arrepienta. Pero hay unos pentecostales que seguimos declarando que cuando nos congregamos, levanta tus manos, pueblo, levanta tus manos, aleluya. Pentecostés no es una historia, Pentecostés no es una denominación, Pentecostés no es un movimiento, Pentecostés es el cumplimiento de la promesa. Adora, 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 Abba, Padre, aleluya. Hemos dado saludos protocolares, hemos hablado, pero creo, aleluya, que el que habla bien se llama Dios. Abba, Shama, Irabansuete. Ay, arabanzójala. Oh, aleluya, aleluya. Sé que estoy a través de los medios y algunos dicen, esos pentecostales ignorantes. Ignorante es el diablo, que pensó que iba a vencer a mi Cristo, pero mi Cristo le aplastó la cabeza. Y hoy tiene nombre que es sobre todo nombre. Rey de reyes, Señor de señores. Sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando. Oh, esa es. Hay milagros. Eso es, eso es, eso es, aleluya. Esto no es de los hombres. Esto no es de los hombres, esto no, como decía nuestro obispo y compañero pastor, aleluya, esto no es de ninguno de nosotros, esto es de Dios. Mi país nadie lo va a apagar, no hay nadie que apague, nadie va a detener este tren.
En Dios no hay casualidades. En nuestra reunión de obreros estuvo el obispo de la iglesia Cristo Misionera, Josué Calderón. Estuvo con nosotros. Nos sentimos honrados como movimiento misionero mundial. Pastor, nos sentimos honrados que esté aquí con nosotros. Pastor Ramírez, nos sentimos honrados que esté aquí con nosotros. No somos competencia, estamos colaborando. Somos parte del mismo equipo. Somos el ejército de Dios. Vive Dios, vive Jehová, vive su palabra. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Eso es lo que eso es lo que hace brillar esta tierra. Y Basamaya Rebese y Rabasamay. Hey, Quintavia Saya Loja. Ay, Abasamay. Esto es lo que yo creo. Nos digan locos, nos digan fanáticos. Quizás más de uno está escribiendo ahí en las redes. Estos ignorantes hablando cosas que nadie entiende. Pues para que entiendan, Dios tiene una palabra para usted en esta hora. Dios tiene una palabra para nosotros en esta hora. Amado, hay una presencia de Dios. Hay presencia, evidencia del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu de Dios. Aleluya. 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 Voy a entregar este micrófono porque Dios tiene una palabra para nosotros. Quiero dejar a un hombre de Dios que ha ministrado a nuestras vidas y a mi vida. Es el reverendo Walter Zambrano, desde la República de Colombia. Siendo yo joven y él joven también, vino a mi tierra. Han pasado los años, hoy es vicepresidente de la obra del Movimiento Misionero Mundial en Colombia y es el instrumento que Dios tiene para traernos la palabra. Gloria, gloria al que vive. Aleluya, gloria a su nombre. Alabanzas. Qué presencia poderosa del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Y podemos seguir alabando, adorando, exaltando a nuestro Señor. Aleluya. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos en esta preciosa noche. Estaba como para que el pastor Rubén siguiera, gloria a Dios. Un saludo muy fraternal y especial a nuestro presidente, pastor José Arturo Soto, a nuestro amado vicepresidente también, pastor Jorge Humberto Henao, a nuestro secretario, pastor Rubén, Mano Albert, gloria a Dios, a nuestro pastor Charles, supervisor, toda la Junta Nacional de Puerto Rico, a los pastores que nos visitan, privilegio conocerles, tenerles con nosotros, a los pastores que nos visitan del exterior también, a todo el cuerpo pastoral de aquí de Puerto Rico, Dios los bendiga, a sus esposas. Gloria a Dios, a los pastores de Estados Unidos, de República Dominicana también, que están por aquí. Gloria al Señor. Qué maravilloso podernos encontrar como esta gran familia de la fe y de la obra del Movimiento Misionero Mundial para celebrar, como ya hemos dicho, nuestra primera convención del año que ha vuelto aquí.
a la isla del Cordero. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, hermanos, con mucho temor y temblor. Asumimos esta responsabilidad que el Señor nos ha encomendado hoy. Génesis capítulo 12, gloria a Dios. Génesis capítulo 12. Saludamos a todos los que están conectados también a través de Betel, Puerto Rico, para todo el mundo. Amén, gloria al Señor. Esperamos que se estén gozando como nos estamos gozando nosotros aquí en esta preciosa noche. Gloria a Dios, que este ambiente lo estemos transmitiendo también a sus hogares, iglesias, donde quiera usted se encuentre. Bendito sea Dios. Saludo especial a la obra en Colombia también, que se prendió el fuego aquí y seguirá corriendo a partir del jueves en la noche que iniciamos nuestra convención nacional en Colombia, en la ciudad de Cali. Alabado sea el Señor. Y nuestro saludo también para mi esposa, mis hijos, toda mi familia. Tengo el privilegio, la bendición de haber nacido en un hogar de padres que llegaron a los comienzos de la obra en Colombia. Cuando nací en el año 68, el pastor Ortiz estaba visitando por primera vez la ciudad de Barranca Bermeja. Tuve la bendición de que me tomara en sus brazos y orara. Y eso deja unas huellas imborrables, sin duda alguna, en la vida de uno. Gloria al Señor. Y a mi madre, que todavía vive y que está conectada, para ella Puerto Rico es muy especial, y siempre que sabe que venimos por aquí comienza a recordar muchos momentos preciosos que vivió aquí, y amigas y amigos que todavía tiene aquí en Puerto Rico. Un saludo para ella también. Y bueno, mi padre sí partió en el 2016 a la presencia del Señor, pero ellos construyeron un hogar, una familia, que hoy ya, por la misericordia de Dios, vamos por cuarta generación de cristianos. Y la mayoría hoy sirviendo al Señor, en la obra del Señor. Y de eso se trata, gloria a Dios, que podamos construir familias que sigan el legado, que extiendan el legado de generación en generación. Capítulo 12 de Génesis, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Antes de iniciar en forma el mensaje, hermano, quisiera que le hagáramos una oración a Dios por Venezuela. Sabemos de lo que está sucediendo en estos momentos, y muchos hermanos han escrito a través de redes, a través del WhatsApp también, pidiéndonos: oren por nosotros, oren por Venezuela. Nuestros países están en las manos de Dios. Dios tiene el control, Dios sabe lo que hace. Y quisiera pedirle a nuestro secretario nacional de la obra en Colombia, el pastor Henry Benavides, que nos acompaña por primera vez. Está estrenando la visa americana, gloria a Dios. Nos guíe en esta oración por nuestra amada República Hermana de Venezuela. Gloria a Dios, pastor Henry. Gloria al Señor. Dios les bendiga, estimados hermanos. Vamos a orar, vamos a presentar delante del Señor a nuestro país de Venezuela. Gloria al Señor. Yo sé que Dios hace grandes cosas, lo creemos. Clamamos al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos. En estos momentos, Dios mío, hay una expectativa mundial, Señor, sobre
¿qué puede pasar con Venezuela? En ese país, oh Dios, hay multitudes de personas, pero dentro de ellos también tenemos a un pueblo que te ama, a un pueblo, Dios mío, que ha sido lavado por la sangre de Jesucristo. Y en estos momentos te suplicamos, oh Dios, que tengas misericordia. Mira, Dios mío, hay peligro, hay amenazas, Dios mío, pero tú tienes el poder para tomar el control de todas estas cosas. Por eso, Señor, en esta noche presentamos a Venezuela delante de ti, a nuestros hermanos, Dios mío, a todas aquellas personas, Señor, que en estos momentos están sufriendo y se están enfrentando, Dios mío, a una situación difícil. Señor, tú estás ahí presto, Señor, para obrar maravillosamente. Tú estás ahí, Dios mío, para romper las cadenas, para romper toda ligadura, todo yugo, Dios mío. Oh Padre amado, permite que todas estas cosas también obren para bien en la vida de todos aquellos que no te conocen y puedan llegar, Señor, a entender de que solo tú tienes, oh Padre, la solución, oh Dios mío, en la vida de cada uno de ellos. Padre, que entiendan que el respiro solo puede llegar de lo alto, del reino de los cielos, y tú eres la respuesta, Señor, para todos ellos. Por eso en estos momentos yo te agradezco y proclamo tu bendición, tu soberanía, Dios mío, sobre cada vida, Padre. Gracias, Espíritu Santo, y bendice, Señor, a esta nación en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos enviamos ese saludo fraternal a toda Venezuela? A nuestro pastor Manrique, supervisor, y a todos los siervos, siervas, iglesias y hermanos allí. Pueden tomar su lugar alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Y con la ayuda del Señor quiero compartirles la palabra bajo el título Decisiones familiares. Gloria a Dios. La vida e historia de Abraham estuvo marcada por grandes decisiones que tuvo que tomar. Y por lo menos 4 de las más trascendentales decisiones que tuvo que tomar el padre de la fe, el amigo de Dios, tuvieron que ver con su familia, para que entonces se pudiera cumplir la promesa, esa 7ª promesa que Dios le hace en ese capítulo 12 del libro de Génesis. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y quisiera en esta noche, con la ayuda del Señor, si el tiempo nos alcanza y si así Dios lo permite también, ver esas 4 decisiones que tuvo que tomar Abraham y que tuvieron que ver con su familia. Porque aunque la promesa de Dios ya estaba y Dios se la había dado, sabemos que las promesas de Dios están condicionadas a una parte nuestra, a algo que usted y yo debemos hacer. El hecho de que Dios le haya prometido a Abraham que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra, no significaba que Abraham simplemente entonces iba a esperar que esa promesa se cumpliera. Él tuvo que tomar decisiones, porque para que Dios pueda bendecir nuestra familia, pueda bendecir nuestro hogar, pueda bendecir nuestras generaciones, hoy usted y yo somos responsables de tomar decisiones para que esas decisiones puedan marcar el rumbo de nuestros hijos, nietos, bisnietos, hasta donde Dios nos permita
tener generaciones en nuestra familia. La primera decisión que la encontramos precisamente en ese capítulo 12 fue una decisión de dejar. La decisión de dejar su tierra y su parentela. Porque todo hogar bíblico, según el modelo divino, inicia con un dejar. Toda familia inicia con un dejar. Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Abraham tuvo que dejar su tierra y parentela, es decir, su casa paterna, materna, para ir y formar o continuar con el hogar que el Señor ya le había dado, su núcleo familiar, que en ese momento solamente era Sara, porque no tenía hijos todavía. Y la orden de Dios fue clara: vete. Una orden, porque Dios da órdenes, no sugerencias. Él es el soberano. Alabado sea Dios. Vete de tu tierra, le dice Dios, y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Hoy tenemos el problema en algunos nuevos matrimonios que se casan y no quieren dejar a papá, no quieren dejar a mamá, y padres que no quieren soltar a los hijos. Otros se casan, pero apenas tienen algún problema, corren otra vez para la casa paterna, materna, donde los alcahuetas de los papás los reciben para consentirlo y hasta decirle, recordarle: yo te dije que no te casaras con ella, que no te casaras con él. Y algunos más espirituales hasta le dicen: tú sabes que no era la voluntad de Dios. ¿Ya para qué le va a decir eso si ya están casados? Dijo alguien: ya lo que fue, fue. Alabado sea Dios para siempre. Y ahí es que sacar adelante ese matrimonio con la ayuda y la gracia de Dios. No quiere decir que un consejo, un apoyo de parte de los padres en un momento dado es oportuno, necesario, pero que hay que dejarlos que ellos también comiencen a enfrentar sus nuevos retos, sus nuevos desafíos. Alabado sea el Señor, porque varios de los conflictos que hoy tenemos en los hogares se debe a la intromisión de los padres, que le quieren enseñar a la nuera cómo es que deben cocinar para que el hijito no extrañe la sazón de la mamá. Ay, Padre Celestial. No se ha acabado el fuego, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fue clara la orden de Dios. Deja, vete, sal de la casa de tu padre, le dice Dios. Y recuerde que Hebreos 11 nos dice que salió sin saber a dónde iba. Era todo un reto, todo un desafío. Me imagino ese momento cuando Abraham le está diciendo a sus padres y comienza a recoger el trasteo. ¿Cómo le dicen aquí en Puerto Rico? Así mismo. Alabado sea Dios. Y le preguntan a sus padres a Abraham: ¿y para dónde van? No sé. Pero Dios me ha dicho que los debo dejar para algo que Dios tiene para mí. Alabado sea Dios. Hay gente que Dios no puede seguir tratando con ellos porque no han tomado la decisión de dejar. Recuerde que cuando el Señor llamó a sus discípulos, ya aplicándolo esto también a términos espirituales, ministeriales,
Cada vez que Dios llamó a uno de sus discípulos, algo tuvieron que dejar. Recuerda al pastor Soto que nos ha aclarado, el único que no dice nada que dejó fue Judas. Alabado sea Dios. De resto, los pescadores dejaron sus redes y le siguieron. Mateo estaba ahí en el banco de los tributos, robándole a la gente, pero cuando escuchó el llamado del Señor, se levantó, dejó su trabajo para seguir al Señor. Si queremos tratos de Dios, si queremos que Dios pueda seguir trabajando con nosotros en nuestros hogares, hay que dejar aquello que ya no es parte del plan y del propósito de Dios. La segunda decisión que tuvo que tomar Abraham fue de apartar a su sobrino Lot. Porque aunque Dios fue claro en la orden, vete de tu tierra y de tu parentela, nos dice la palabra en el capítulo 12, verso 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. O sea que Abraham obedeció en parte. Pero voy a utilizar un término que utilizamos en Colombia. De alguna manera encaletó a su sobrino Lot. Gloria a Dios. Y usted ve que Dios no le vuelve a decir nada a Abraham sobre eso. Porque hay gente que quiere que Dios le esté repitiendo la misma orden, que ya lo tenemos claro de parte de Dios la primera vez que nos habló. Alabado sea Dios para siempre. Dios no le vuelve a decir nada de Lot. Pero es como que Dios desde su trono dice, más adelante volvemos a hablar del asunto. ¿Y por qué se lleva a Lot? Es la pregunta, ¿verdad? Porque no se llevó a ningún otro familiar, sino solo a Lot. Cuando más adelante en el capítulo 13, Abraham tiene que tomar la decisión de separarse, de apartarse de Lot, se da uno cuenta dentro del contexto de esos primeros versículos del capítulo 13, que había como una sociedad económica entre Abraham y Lot. Una sociedad, entre otras cosas, muy próspera, muy exitosa. Mire lo que dice, subió pues capítulo 13, Abraham de Egipto hacia el Neguet, él y su mujer, con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo, ahí viene, en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Neguet hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tienda. Y escuche esto, verso 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Esos textos nos meten dentro del contexto del por qué se llevó Abraham a Lot. Los dos hacían una sociedad muy próspera económicamente. Y Abraham dijo, bueno, Dios me dijo que saliera de mi tierra, de mi parentela, pero yo me voy a llevar a Lot, me voy a llevar al socio económico. Aleluya. Pero Lot no era parte del plan que Dios tenía con Abraham y su casa. A veces estamos amarrados, atados a familiares. Aleluya. Que no son parte del plan y del propósito de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en el ministerio, en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Pero ahí tenemos a Lot. Gloria a Dios. Y mire que Dios no le dice nada.
Pero la misma prosperidad se convirtió en un problema. La tierra ya no era suficiente. Y dice el verso 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Verso 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Gloria a Dios. No siempre la prosperidad económica material significa aprobación de parte de Dios. Sobre todo con esa tendencia que viene desde hace algunos años de la superprosperidad en las iglesias y en los miembros de las iglesias, donde si una persona no prospera mucho económicamente, entonces se le condena, se le juzga. Bendito sea Dios. Y hasta se mide a veces la bendición de un ministerio por la economía. Aquí la sociedad estaba prosperando, pero Dios no estaba ahí en el asunto. Dios no estaba de acuerdo que Lot fuera con Abraham. Y la misma prosperidad, el mismo dinero, hizo que Abraham reaccionara y se diera cuenta que Lot no podía continuar con él. ¿A cuántos Lot habrá que separar de nuestra vida? Aleluya. De nuestra familia a veces que se acercan, que quieren meterse dentro del núcleo familiar, pero que necesitamos tomar la decisión de apartar, de separar a aquellos que no traen la bendición espiritual a nuestra casa, que no traen la bendición espiritual a la familia pastoral, que están buscando hacer daño de una u otra manera. Y hay que decirles, apártate. Tuvo que ser duro para Abraham, era de su familia. Pero usted ve a Abraham tomando una decisión radical. Porque cuando hay que tomar decisiones familiares, a veces hay que ser radical. Y esta decisión, los mismos hijos muchas veces, esos mismos familiares, comienzan a afectar el ministerio. Alabado sea Dios. Y el asunto es que un día ese hijo se va a ir. Esa hija se va a ir, porque tendrá que organizar su vida, no estará ahí toda la vida.
Y usted y yo tendremos que seguir adelante, sirviendo al Señor hasta que el Señor nos dé la fuerza, la vida. Alabado sea Dios. No significa no mostrar cariño al corregir, pero que por encima de todo siempre vamos a defender los principios y los valores de la palabra de Dios y que hemos aprendido. A su nombre gloria, aleluya. La tercera decisión. Usted ve que en la medida en que vamos avanzando en las decisiones de Abraham, cada vez las decisiones deben ser más exigentes para Abraham. La decisión implica, cada una va de manera ascendente y progresiva, implica para Abraham mucha más responsabilidad y compromiso. La tercera decisión fue la decisión de sacar del núcleo familiar a Agar y a su hijo Ismael. Capítulo 21. Gloria a Dios. Recordemos un poquito de la historia, el origen de este conflicto, cuyas consecuencias aún continúan, ¿no? Más de 5,000 años después, ahí tenemos las consecuencias todavía en la geopolítica del Medio Oriente. El conflicto árabe-israelí nació aquí. Y yo creo que por la cabeza de Abraham y de Sara jamás pasó que esa decisión iba a costar tantos muertos, tantas guerras, tantos conflictos, porque hay descuidos que a veces creemos que solamente nos van a afectar a nosotros y no nos damos cuenta que pueden afectar futuras generaciones. Alabado sea Dios. Recuerdo un día tratando en estos casos tan duros que hay que tratar a veces de la caída moral de hombres de Dios, de pastores. Y uno de ellos me decía con lágrimas, en un momento muy conmovedor: yo creía que esto solamente me iba a afectar a mí. Y estoy viendo cómo eso está destruyendo a mi esposa, mis hijos, mis nietos. Ellos no pueden aceptar que yo haya cometido semejante acto. Alabado sea Dios. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Cuando Abraham desciende a Egipto, que recuerdo de este episodio que aparece precisamente en el capítulo 12, versículo 10 al 20, solamente para hacer la referencia y volver al capítulo 21. Abraham desciende a Egipto y recuerdo al pastor Carlos Guerra, ya en la presencia de Dios, que un día me preguntó en esa manera jocosa que él siempre tenía de tratar. Y para entrar a un culto donde él iba a predicar, me detiene un momento en el brazo, allá en la iglesia de la Concordia, y me dice, antes de entrar al culto, donde Abraham nunca edificó un altar, porque donde quiera Abraham llegaba, por eso se le llama el hombre de los altares también, siempre edificaba un altar. Como decimos en Colombia, me corchó en ese momento porque no me esperaba ese reto en ese momento. Y me dijo: en Egipto. Cuando descendió a Egipto, Abraham no edificó altar porque era consciente que se había salido de la voluntad de Dios. Y bien dice el relato, y Abraham descendió, porque todo el que va a Egipto desciende. Oh, alabado sea Dios. Y además de mentir allí con relación a su esposa, que ahí puede entrar otra de las decisiones de Abraham equivocadas, donde quiso protegerse él, exponiendo a su esposa.
Además de eso, que fue tan peligroso, se llevan también a Agar, porque Agar va a aparecer después de ese descenso a Egipto. Y a Agar se le llama la egipcia. O sea que en ese descenso a Egipto conocen a Agar y se la llevan para luego incluirla dentro de su núcleo familiar. Aleluya. Tengamos cuidado a quién metemos en la casa, a quién llevamos a nuestra casa. Alabado sea Dios, porque les pareció muy buena muchacha, trabajadora, servidora, excelente muchacha. Se la llevaron, la incluyeron allí. Y cuando dudaron de la promesa de que Dios les iba a dar un hijo, entonces apareció la idea de Sara, ¿no? Que fue inicialmente de ella, pero que por supuesto a Abraham no le pareció mala tampoco. Alabado sea Dios, de llegarse a una muchacha mucho más joven que Sara, porque según la costumbre de la época, no que Dios la aprobara, era costumbre de la época. Porque a veces la gente lee estos relatos y de ahí se toman para justificar su pecado de adulterio. Alabado sea Dios. No. La Biblia está mencionando la costumbre que había de tomar la esclava y que los hijos que nacieran de esa esclava no serían de la esclava, sino de la patrona, como ya decimos nosotros. Pero las mismas consecuencias nos muestran que no estaba aprobado por Dios, que no era buena idea, porque lo que Dios no aprueba jamás será buena idea. Y por eso necesitamos volver al modelo bíblico de familia, de hogar, que es lo que yo creo este año el Señor va a tratar con nosotros, entre otros aspectos de nuestros hogares y de nuestra familia, hermano. Va a ser un año donde Dios va a restaurar, va a renovar los hogares, va a limpiar nuestras casas, para que venga la bendición de Dios, para que se encienda el fuego de Dios en los hogares. ¿Cuántos alabamos la gloria de Dios? Y entonces nace Ismael. Y tan pronto nace Ismael, se comienzan a complicar las cosas en ese núcleo familiar. Porque la enana se les creció, refiriéndonos a Agar. Dice que cuando ya concibió, entonces comenzó a mirar con desprecio a su señora. Y ahí comienzan a darse cuenta ya de la mala decisión que tomaron, de que fue una decisión errática, fuera de la voluntad y del propósito de Dios. ¿Cuántos hogares hoy están sufriendo las consecuencias de malas decisiones? Decisiones que no fueron las acertadas y las correctas. Y tal vez algún padre, alguna madre que está, o algún hijo o hija que está a punto de tomar una decisión equivocada, y hoy llega la palabra a su vida: detente, piénsalo bien, escucha la voz de Dios, porque puedes echar a perder tu hogar si te dejas enredar con esa mujer ajena, con esa mujer. Entonces vas a tirar por la borda todo lo que Dios te ha dado. Hijo, hija, si piensas irte por el vicio, por el pecado, puedes afectar a tus padres, a tu casa. Puedes hacer un daño irreparable, puedes traer dolor, sufrimiento, consecuencias terribles. Y hoy Dios llega y te dice: detente.
Es un tiempo y es una oportunidad para que corrijas el camino. Y si te alejaste, y si como hijo pródigo te fuiste de la casa del Padre, hay una nueva oportunidad hoy. Como el hijo pródigo, puedes reaccionar, volver en sí. A su nombre, gloria. Y pasa el tiempo. Crece Ismael y nace Isaac. Gloria a Dios. Y cuando nace Isaac se complica más la situación. Porque Ismael significa fiero. Isaac risa. Polos opuestos. Y tal cual. Comenzó a complicarse todo dentro del seno familiar por Ismael. Y llega el momento en que Sara le dice a Abraham, echa a Agar y a Ismael, porque no nos puede heredar con nuestro hijo. Y dice que al principio pareció grave. En gran manera, estoy en el capítulo 21, verso 11. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de la sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Hay que escuchar la voz de la esposa también, ¿no? ¿Qué pasó, hermana? Esperaba ahí un amén tronante. Hay que escuchar la voz de la esposa también. ¿No nos ha pasado, compañeros, que a veces no hemos escuchado y luego decimos en Colombia la cantaleta? Yo te lo dije, yo te lo advertí. Y mejor Abraham se curó en salud. Y aunque fue una decisión dura, dolorosa, porque acuérdese que Abraham había cifrado esperanzas en Ismael. Cuando usted retrocede un poquito atrás y cuando Dios le renueva la promesa de Isaac, de que va a tener un hijo, Él le dice a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea que él tenía las expectativas todavía con Ismael. Entonces Dios le aclara y le dice, yo lo voy a bendecir porque es tu hijo. Porque yo te prometí que en tus simientes serán benditas las familias de la tierra. Pero mi pacto, le dice Dios, no es con Ismael. Mi pacto es con el que va a nacer, con el hijo de la promesa. Oh, alabado sea Dios para siempre. Y Dios le aclara allí. Y cuando nace Isaac, y ya Sara le habla de la dura decisión que hay que tomar, ya Abraham está claro. Ismael no puede continuar. Aleluya. Dentro de su núcleo familiar. Porque Ismael representa esclavitud. Eso lo vemos en Gálatas, ¿verdad? En la famosa alegoría que el apóstol Pablo hace en el capítulo 4 del 21 en adelante. Allí habla de que Ismael representa esclavitud, que Ismael representa lo que es de la carne, que Ismael representa fiereza, conflicto, que Ismael representa lo que proviene de Egipto, lo que no es de Dios. Y este es un año para sacar lo que no es de Dios, para sacar de los hogares lo que se ha metido de Egipto, para echar, porque ese es el término, echa a Ismael.
Hay que echar de la casa, por doloroso que sea, el anatema que se haya metido en nuestros hogares. Oiga, hermano, va a ser un año donde Dios va a limpiar los hogares, va a limpiar nuestras casas. Hay que sacar lo que es de Ismael. Hay que sacar lo que esclaviza. Y algo que está esclavizando los hogares, rompiendo las relaciones familiares entre esposos, con los hijos. La tecnología. ¿Qué daño está causando? ¿Qué daño terrible? Donde usted no más mire una familia hoy sentada a cenar, en muchos casos, y cada uno con su dispositivo, con su celular. Ya ni se hablan, ya ni comen tranquilos, porque comen aquí mirando acá el celular. Se nos metió Ismael, se nos encriptó Ismael a través de los dispositivos en nuestros hogares, en la vida familiar, y está esclavizando y robándonos el tiempo que le pertenece a Dios, que le pertenece al compartir de familia. Se olvidó el altar familiar que aprendimos en nuestros hogares, a celebrarlo por lo menos una vez a la semana, donde nos reuníamos. Eso lo hicieron mis padres siempre. Nos reuníamos para leer la palabra, para orar juntos. Y cuando llegábamos por ahí como adolescentes, pues a veces nos resistíamos y todo, y nos parecía como un poquito tedioso. Pero mire el resultado que tenemos hoy en esos hogares. 4 generaciones de cristianos, todos, sin excepción. O sea que sí funciona. Que hay que volver a los principios, hay que volver a nuestras raíces. Muchas cosas va a hacer Dios este año, hermano. Este es un lema marcado por Dios, y que va a marcar nuestras vidas, que va a marcar la obra, porque es que la obra está compuesta de hogares. Siempre que preguntamos de cuántos hogares hay en las iglesias, es la mayoría. Y si usted está solo, crea esa promesa que no solamente serás salvo tú, sino también tu casa también. Porque creemos que será un año donde Dios va a salvar familia, donde Dios va a salvar padres, Dios va a salvar madres, Dios va a salvar hijos. Dígame el que lo crea esta noche. Pero hay que sacar, hay que echar de nuestra vida, de nuestra familia, de la obra, todo lo que es de Ismael. Porque si no, lo de Ismael no va a dejar crecer a Isaac. Isaac representa las promesas de Dios. Isaac representa libertad. Esa libertad que se ha perdido en los hogares también. Yo nunca olvido, y siempre que hablo de hogar y de familia, recuerdo muchos episodios desde que era niño y estaba en casa de mis padres. Pero recuerdo un episodio muy especial donde llegó el señor que repartía, que entregaba las aguas esas de botellones, que cuando comenzó a salir iban a las casas y las dejaban. Todavía lo hacen en algunos lugares. Y cuando el hombre entra a nuestro hogar, cruza el umbral de la puerta, soltó el botellón de agua y comenzó. Y nosotros nos asustamos, creíamos que era que estaba dando un paro cardíaco o algo. Y él respiraba profundo y miraba y respiraba. Y luego cuando le preguntamos qué le pasaba, entonces, y pudo hablar, dijo: mire, señor, yo llevo 15 años visitando casas, llevando botellones de agua, pero en ninguna casa yo he respirado un ambiente limpio de libertad como en esta casa.
Y entonces mis padres sonrieron y le dijeron: es que aquí habita Cristo, aquí está la presencia de Dios en nuestras casas. Necesitamos volver a traer la presencia de Dios a nuestros hogares, como lo hizo Obed-Edom, aleluya, cuando nadie quería el arca de la presencia, cuando todos tenían miedo al arca de la presencia. Obed dijo: no, yo sí recibo el arca, yo sí quiero la presencia del Dios de Israel en mi casa. Porque a veces la ausencia de la libertad de los cultos, esos ambientes pesados, ¿verdad, pastores? Que a veces, Dios mío, uno dice: Dios mío, pero ¿qué está pasando? Y entonces a veces cogemos a regañar a los hermanos y a exhortarlos, y a veces exhortamos a los que no vinieron. Alabado sea Dios. Y los que vinieron fielmente entonces son los que se llevan todo el garrotazo. Alabado sea Dios. Pero ¿sabe qué? Muchas veces ese ambiente pesado de los cultos es por el ambiente que se está viviendo en los hogares. A veces en el recorrido de la casa a la iglesia vienen peleando, vienen discutiendo. Y entonces se pretende venir a levantar manos santas, sin ira ni contienda. No, tenemos que arreglar primero el asunto en casa. Hay que sanar las cosas primero en casa. Ay, aleluya, hay que sacar al Ismael, al fiero, la fiereza, que el espíritu de Ismael. La fiereza, el espíritu de conflicto. Esos ambientes donde apenas es que se raspe un fósforo, una cerilla, y ya el ambiente está lleno de gasolina. Aleluya, gloria a Dios. Está pasando en hogares nuestros, hogares de cristianos. Y aquí entre nos, que no salga por las redes, hasta de pastores. Y después se viene al altar a pretender a predicar, a exhortar a los hogares. No, pastores, es un año nuevamente para que la palabra nos confronte, para que revisemos cómo están nuestras casas, cómo está nuestra relación matrimonial. Y le aseguro que los ambientes de los templos, los ambientes de los cultos van a mejorar. Va a haber libertad, va a haber liberación. Aleluya, el pueblo va a poder levantar las manos y adorar a Dios con libertad. Si puede, alábele en esta hora. Oh, gloria a Dios. Porque Ismael representa lo que viene de arriba. Isaac representa, lo que es del Espíritu. Isaac representa lo que es la voluntad de Dios. Por eso tuvo que salir Ismael. Porque la promesa, la promesa generacional no estaba con Ismael. Aunque Dios lo bendijo por ser simiente de Abraham, la bendición generacional estaba con Isaac. Necesitamos esa bendición que continúe de generación en generación. Dice el Salmo: aún la generación que está por nacer. Qué tremendo. Como el escritor, como el salmista va más allá de las generaciones presentes, existentes. Y dice: aún la generación que está por nacer alabará a Jehová, servirá a Jehová. Aleluya. Oiga, esos nietos que no han nacido todavía, esos hijos que no han nacido todavía, Dios quiere que ya esa promesa de Dios, esa promesa de bendición, los alcance a ellos también. Y la cuarta y última decisión que tuvo que tomar Abraham
fue una decisión de sacrificar. La decisión de sacrificar a su hijo Isaac. Hago el resumen. Primera decisión, dejar. Segunda decisión, apartar. Tercera decisión, sacar. Y la cuarta, sacrificar. La decisión de sacrificar a su hijo Isaac. Ya había echado a Ismael. Había pasado un tiempo. Ya Abraham se había recuperado de que Ismael ya no estuviera. Y cuando usted llega al capítulo 22 de Génesis, en un trato personal, directo del Señor con él, aleluya. Entonces Dios le dice, después de estas cosas que probó Dios a Abraham, probó Dios a Abraham. Dios nos va a probar, padres. Dios las va a probar, madres. Dios te va a probar, hijo, hija. Porque aquí Dios va a probar tanto a padre como a hijo. De hecho, este sacrificio es tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Cuando el Padre Celestial entregó en sacrificio a su Hijo en la cruz, dice el apóstol Pablo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Alabado sea Dios. La decisión de sacrificar a Isaac. Y Abraham respondió, heme aquí. Qué lindo, ¿verdad? A estas alturas, Abraham es un padre procesado por Dios. Las decisiones que ha tenido que tomar en relación con su familia no han sido fáciles. Han sido dolorosas, han sido duras, han sido difíciles. Pero cada decisión lo ha formado como padre. Lo ha hecho un mejor padre con el pasar del tiempo y de los años. Todas las experiencias con su familia le ha ayudado a ser un hombre obediente a Dios, dispuesto para Dios. Oiga, qué lindo, hermano, que como decía nuestro hermano Albert, con el paso de los años, cuando ya no estemos, y nuestros hijos, nuestros nietos, tengan que hablar de nosotros, tengan que mencionarnos. Aleluya. No tengan que decir como se oye y se escucha en la voz de muchos hijos: mi padre fue un alcohólico, fue un borracho, fue un drogadicto. Yo no conocía a mi papá me abandonó. Eso es lo que se escucha hoy en la sociedad, hoy en el mundo secular, porque el diablo está haciendo estragos en los hogares. Se ha convertido la familia en un objetivo, en un tiro al blanco de Satanás. Sus dardos, toda su artillería está enfilada contra la familia. Pero se está levantando un pueblo este año. Aleluya. Se está levantando una iglesia. Se están levantando familias de Dios. Aleluya, que estamos diciendo: no, Satanás. Todavía hay hogares en pie, todavía hay familias que defendemos a nuestros hijos, que defendemos la palabra, que defendemos el modelo original de hogar, de familia que Dios creó entre un hombre y una mujer. Alabado sea Dios. Y le dice Dios: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. El Señor sabe quién está en nuestro corazón, a quien amamos. Y vete a tierra
de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se rehusó, ¿verdad? Verso 3. Protestó, reclamó, se levantó muy de mañana. Había aprendido a obedecer las órdenes de Dios sin pedir explicaciones, sin pedir el por qué. Aleluya. Que es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Es preguntando, es reclamando, es cuestionando. Pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Pero por qué me pasa esto en la casa? ¿Pero por qué, Señor, hay que hacer esto? Y se lo transmitimos a los hijos, a las nuevas y futuras generaciones. Y entonces, en vez de levantar hijos obedientes a Dios, a la palabra, a la obra, comenzamos a levantar hijos rebeldes que todo lo cuestionan, todo lo critican. ¿De dónde lo aprendieron? Había un programa que no lo he vuelto a ver, donde un psiquiatra en uno de estos canales de historia analizaba a los peores psicópatas asesinos. No sé si alguno tuvo la oportunidad de verlo, hace unos años. Y el hombre, a los que estaban vivos, se iba a entrevistar con ellos en la cárcel. Iba a hablar con ellos. Y me llamó la atención que en todo el análisis que él hacía de los peores asesinos en la historia y actualmente, o hasta el momento que estuvo el programa, él siempre comenzaba diciendo: ¿cómo fue tu hogar? ¿Qué pasó en tu casa? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fueron tus padres? Y él decía: el común denominador que siempre he encontrado en los peores criminales es que todo comenzó en casa. Todo comenzó en casa. Y luego acuñó una frase: todo lo bueno y todo lo malo de un ser humano comienza en su hogar. Alabado sea Dios. Y eso lo vemos en la palabra de Dios claramente, en los ejemplos de hogares y de familias. Aquí tenemos un padre que obedece a Dios, que se apresura, que madruga, que se anticipa al alba para obedecer lo que tal vez Dios no se lo había pedido a nadie. Pero se lo pide a su amigo. Aleluya, gloria a Dios. Y Abraham se apresura a ofrecer el sacrificio. Usted conoce la historia, no mencionaré detalles de cómo lo llevó hasta allí, hasta el mismo altar. Y que Hebreos 11 dice que en sentido figurado. O sea que habla de que en el corazón de Abraham Isaac fue sacrificado. Porque Dios lo detuvo preciso en el momento que ya iba a bajar el cuchillo. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? ¿Cuál hubiera sido nuestra actitud? Hebreos 11 dice que lo recibió de los muertos, que en sentido figurado lo volvió a recibir de allí. Porque en su corazón Isaac fue sacrificado. Aprendió a poner en el altar de Dios a su hijo. Aprendió a poner en el altar del sacrificio a su familia. Porque en Isaac estaba la promesa. En ese hijo estaba la promesa de descendencia, que en esa simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Pero él aprendió a ponerlo en el altar de Dios. Porque el sacrificio de Isaac por parte de su padre Abraham nos enseña principalmente que todo padre, que toda madre, que todo hijo debe amar a Dios por encima de todos los demás miembros de la familia.
Lo dijo claramente el Señor en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. Ese fue el gran fracaso de Elí. ¿Recuerdan las palabras del profeta? Cuando lo confronta, le dice: tú has honrado más a tus hijos que a mí. Y eso está pasando en hogares también, donde se honra más al hijo, más la maldad del pecado del hijo, de la hija, como lo hizo Elí, que a Dios. Y necesitamos volver a ese principal mandamiento, a ese gran mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Necesitamos volver a traer a nuestras familias al altar del sacrificio delante de Dios, a presentarnos como una familia en sacrificio vivo, santo y agradable a nuestro Dios. Estemos de pie, gloria a Dios, en esta hora. Mientras nos regalan unas notas en el teclado. El sacrificio de Isaac nos invita a poner en el altar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra esposa, esposo, hijos. Colocarlos en el altar en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 4 decisiones tuvo que tomar Abraham. ¿Cuántas decisiones tendremos que tomar este año? ¿Cuántas decisiones a partir de esta noche, a partir de esta convención? Porque si Dios ha dado este lema, hermanos, es porque algo grande Dios quiere hacer con los hogares este año. Es un año de poder de Dios para las familias. Aleluya. Mientras el pastor Rubén nos ministraba en ese momento tan especial, pensaba que en casa de Cornelio descendió el poder del Espíritu Santo mientras Pedro predicaba allí. Y pensaba, es lo que necesitamos, que el fuego del Espíritu Santo vuelva a descender en nuestras casas, que el fuego de Pentecostés se vuelva a encender. Aleluya. Pero para que se encienda en las iglesias, tiene que comenzar a encenderse en los hogares. Para que cuando entremos por las puertas de la casa de Dios, entremos por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, y podamos alabar y bendecir su nombre, y podamos ofrecer sacrificio de adoración, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cuántos queremos hoy venir al altar y ofrecer nuestra vida y nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, traerlos hoy al altar de Dios? Abraham llevó lo que más amaba. Aunque tu hija esté apartado, aunque tu hijo esté lejos de Dios, aunque hayan familiares en tu casa, ay, santo el Señor, hoy vamos a levantar un altar familiar. Hoy vamos a levantar un altar de familias. Oh, mi alma te alaba. Y si tú eres el único cristiano en tu casa, tú no vas a quedar solo, sola como cristiano en tu familia. Aférrate a esa promesa de Hechos, capítulo 16. Cree en el Señor Jesucristo, y no solamente tú serás salva, tú serás salvo. Lo será tu familia. Más familiares llegarán. Y hoy vamos a orar por ellos.
Y vamos a orar por esos hijos pródigos en este altar. Y vamos a presentarlos delante de Dios. Y vamos a ponerlos en el altar hoy. Cuando Abraham, ya Dios lo detiene de sacrificar físicamente a su hijo, dice que entonces lo llamó el ángel de Jehová y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, oiga, si usted obedece la palabra, si usted obedece lo que Dios hoy y en esta convención nos está hablando y nos hablará a lo largo de este año de familia, entonces aquí está la promesa de Dios: de cierto te bendeciré. Oh, gloria. De cierto te bendeciré, padre. Te bendeciré, madre. Oiga, los que siguen la transmisión, levanten un altar en su casa con su esposa, con sus hijos, con los familiares que estén allí. Llámelos, convóquelos a este momento, a este instante, y dígales: vamos a levantar un altar, vamos a restaurar ese altar que, como en los tiempos de Elías, estaba arruinado. ¿Cuántos altares espirituales están en ruinas en las casas, en las familias? ¿Cuántos altares hoy el enemigo los ha derribado con pornografía, con anatema, con vicios, con discusiones, con peleas, con discordias? Aleluya. Algunas voces que nos acompañen, aleluya, mientras oramos, mientras levantamos un altar a Dios. Hay que restaurar los altares familiares. Hay que volver a la oración en nuestras casas. Hay que volver a la lectura de la palabra de Dios. Mire que presidentes que Dios está colocando en los últimos tiempos en varios países están convocando a la lectura, a la oración en las familias, en las escuelas nuevamente. Yo creo que es una ventana, y tal vez sea la última antes del levantamiento de la iglesia. Una puerta que Dios está abriendo en un tiempo de ataques diabólicos contra nuestras casas, con nuestra familia. Hoy levantamos altar. Hoy levantamos altares. Ponemos a nuestro Isaac, a ese esposo que amas, a esa esposa que amas, a esa hija que amas, a ese hijo que amas, mi alma está sedienta de ti, a esa hermana, a ese hermano que amas. Dame de beber. Oh, colócalo en el altar. Necesito. Levántalo delante de Dios hoy. Y me rindo. Levanta esa oración, ese clamor. Entrego por completo. No hay un hijo que vaya tan lejos que la oración de una madre, de un padre no lo alcance. Una frase de mi esposa que hoy toma vigencia más que nunca. Ningún hijo, ninguna hija se irá tan lejos que tu oración, que tu intercesión, que tu clamor hoy. Levante sus manos hoy por su hogar. Levante su oración hoy por su casa, por tu familia. Hoy levantamos altar. Hoy levantamos altar. Como hacía Job con sus hijos, diciendo: quizás hayan blasfemado el nombre de Dios. Y usted sabe que el fuego desciende sobre altares. El fuego de Dios desciende donde hay un altar dispuesto para Él. Aleluya.
Oiga, que descienda el fuego del Espíritu de Dios en nuestros altares. Te necesito.